Buenas tardes, jóvenes estudiantes de cuarto grados. Hoy con el tema ángulos según sus características de la semana número 7, a manera de reforzamiento. Vamos a ir con algunos conceptos del texto y algunos ejemplos de las guías. Así que vamos a empezar primeramente con lo que es el concepto de ángulo, que es una porción indefinida de plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grado. Aquí tenemos un ejemplo. Estas dos líneas, ¿verdad? Es lo que forma un ángulo. Y el punto que une esas dos líneas es lo que nosotros llamamos vértices, ¿verdad? Y el espacio que hay, o la abertura que hay entre un lado y otro, es lo que vamos a formar nosotros un ángulo. Este instrumento que ustedes ven aquí, que lo van a encontrar en los juegos de geometría, es el transportador y es el instrumento que nosotros utilizamos para medir ángulos, ¿verdad? Para medir los diferentes tipos de ángulos. Aquí en la guía señala con círculos de diferentes colores los ángulos que encuentren en la siguiente figura. Aquí les puse un ejemplo para que ustedes identifiquen en esa imagen los diferentes tipos de ángulos, ¿verdad? Cada esquina viene a representar un ángulo. Las puertas también, cada esquina representa un ángulo. Igualmente las ventanas, ¿verdad? Así que en la imagen el techo tiene 4 ángulos porque tiene 4 esquinas. De igual manera las ventanas. Igual las paredes que también tienen 4 esquinas. Y la puerta, ¿verdad? Que también tiene 4 esquinas que vienen a representar lo que son ángulos. Pero nos vamos a ir, ¿verdad? Con lo que son los elementos de los ángulos y los diferentes tipos de ángulos. Ya esta definición la vimos anteriormente, lo que era un ángulo. Los elementos de los ángulos también los vimos, los lados, ¿verdad? Que son las líneas o rayos, que también se le puede llamar. Y el puntito, que se le llama vértice. Vamos a ver los diferentes tipos de ángulos. Tenemos ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y el ángulo que es la vuelta entera, ¿verdad? Que es el ángulo de 360 grados. El agudo es el ángulo que mide menos de 90 grados. El ángulo recto es el que mide 90 grados exactito. El obtuso es el que mide más de 90, pero menos de 180. Y el ángulo llano es el que mide 180 grados exactamente, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos diferentes tipos de ángulos. El ángulo A y F es un ángulo llano, ¿verdad? ¿Por qué? No es que me voy directamente del 0 aquí al 180, no, yo tengo que dar la vuelta con mi transportador, ¿verdad? Para saber si es un ángulo llano. Y me di cuenta que sí, ¿verdad? Porque empieza del 0 hasta 180 y me dice que el ángulo llano es el que mide 180 grados. Así que F y A, o A y F, ¿verdad? Es un ángulo llano. El ángulo A y B es un ángulo agudo. ¿Por qué es un ángulo agudo? Porque dice que el ángulo agudo mide menos de 90. Mire, donde está el 90, ¿verdad? Ángulo 90 y está midiendo menos de 90. Tiene un aproximado como de unos 28 por ahí. Así que A y B es un ángulo agudo. Este ángulo A y C también es un ángulo agudo, ¿verdad? Este ángulo que viene por aquí y viene por aquí es un ángulo agudo porque también mide menos de 90 grados. El ángulo A y D es un ángulo obtuso porque está midiendo más de 90 grados. Y aquí me dice el ángulo obtuso que mide más de 90 grados, ¿verdad? Igual este, si me lo traigo para acá, me doy cuenta que se va a pasar al 90. Y el ángulo A y E, ¿verdad? Que está en unos 145, una medida aproximada. A y E también es un ángulo obtuso porque está midiendo más de 90 grados. Así que ustedes se dan cuenta que con el transportador
Es fácil, ¿verdad? De una manera muy sencilla, que a mí me va a decir cuál es la medida que tienen los ángulos. Así que dos cosas muy importantes, jóvenes estudiantes, que ustedes sepan es cómo se mide con el transportador y la medida de cada ángulo, ¿verdad? Ya yo me doy cuenta que si está en 90 es recto, si está menos de 90 es agudo, si está más de 90 es obtuso y si está en 180 es un ángulo llano. Ahora, si yo pongo la otra parte de este transportador o dos transportador para hacer una vuelta entera, ¿verdad? Un círculo completo como lo tengo aquí, que uní dos transportadores, entonces ese va a ser un ángulo de una vuelta. Y este ángulo va a tener una medida de 360 grados. Me van a decir, maestra, ¿pero por qué? Porque estoy uniendo dos transportadores y cada uno mide 180. Así que si yo le pongo la otra parte para acá, 180, entonces sería 360. Porque 180 más 180 es 360. Mide y clasifica los siguientes ángulos. Aquí es un ángulo recto, ¿verdad? Lo representé aquí, lo medí con mi transportador. Es un ángulo recto porque el ángulo recto es el que mide 90 grados. Si yo traigo este ángulo para acá, me doy cuenta que está por aquí, me voy a pasar de 90 grados. Entonces es un ángulo obtuso con una medida más o menos, pero ustedes en casa sí lo hacen con el transportador para ver cuál es la medida exacta, pero aquí calculando puede tener más o menos como 120 grados, ¿verdad? Aquí lo ubico acá, un aproximado, una medida aproximada sería como un ángulo de 20 grados, más o menos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos ángulos de 20 grados? Es un ángulo agudo porque está midiendo menos de 90. Igual aquí, ¿verdad? Lo ubico acá, más o menos, está midiendo como 50 grados. Es un ángulo agudo porque también mide menos de 90 grados. Ustedes en casa con el transportador hacen sus medidas exactas, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplo de la guía. Escribe el tipo de ángulo que forman las siguientes agujas del reloj. Aquí tenemos un ángulo de 360 grados. El círculo entero es un ángulo de 360 grados, es un ángulo completo, ¿verdad? Como lo tenemos aquí, ¿verdad? Cuando es círculo es 360 grados. Aquí la mitad, el 9 y el 3, viene siendo el ángulo de 180 y para acá 180, ¿sí? Así que empezamos de aquí a aquí en un ángulo recto, porque dice que el ángulo recto es el que mide 90 grados, ¿verdad? Exactito. Aquí no está midiendo 90, está midiendo menos de 90. En los ángulos que miden menos de 90 son los ángulos agudos. Aquí me estoy pasando del 90, ¿verdad? Me estoy pasando del 90. Entonces un ángulo obtuso. Y aquí me está dividiendo, ¿verdad? El ángulo en dos partes iguales. Entonces es un ángulo llano, ¿verdad? Tiene 180 grados. 180 grados para acá y 180 grados para acá. Así que es un ángulo llano. Así que bueno, jóvenes estudiantes, dos conceptos muy importantes que ustedes sepan es las medidas del transportador y ¿verdad? El valor que tiene cada ángulo, la medida que tiene cada ángulo, y ya con eso nosotros nos vamos, ¿verdad? Identificamos cualquier ángulo que nosotros nos pongan y lo podemos medir con el transportador. Así que bueno, esto yo espero que ustedes me hayan comprendido. Aquí usa el transportador para construir los siguientes ángulos. Un ángulo de 180 grados es el ángulo llano, ¿verdad? Empezamos dando la vuelta completita. Llegamos aquí, ángulo de 180 grados exacto. Es el ángulo llano. Aquí el ángulo recto, que ya ustedes saben que es el que mide 90 grados también exactito. 90 grados.
Aquí este es un ángulo obtuso, ¿verdad? Porque mide más de 90 grados. No lo pude representar en el transportador, pero más o menos me guié por aquí, que viene siendo este, y aquí es 150, ¿verdad? Aquí este y 150, me pasé 90, 100, 110, 120, 130, 140 y llegué al 150. Así que este es un ángulo obtuso. Y acá el ángulo de 80 grados es el que mide menos de 90 grados, que es el ángulo agudo, ¿verdad? Si nosotros lo representamos aquí en con este transportador, vendría siendo así, que con este, ¿verdad? 80 grados, vendría siendo así, así y así. Es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Así que bueno, espero que me hayan comprendido, jóvenes estudiantes. Clasifica los siguientes ángulos, casi lo mismo que dimos, ¿verdad? Anteriormente, ya ustedes saben, ángulo obtuso, mide más de 90, ángulo agudo, mide menos de 90, y ángulo recto es el que mide 90, ¿verdad? Ángulo recto, aquí lo representamos en el transportador, ángulo recto. Ángulo agudo viene siendo por aquí menos de 90, y ángulo obtuso viene siendo por aquí más de 90, ¿verdad? Nos tenemos que pasar más de 90 aquí y por aquí, más o menos 130. Así que bueno, espero que me hayan comprendido y espero que pasen una feliz noche. Vamos a hacer una prueba de esto. Por ahí se la estaré enviando, así que cualquier duda o consulta, con mucho gusto. Aquí estamos para servirle. Que pasen una feliz y bendecida noche.